hoy va a ser, vamos a verlo en la última parte de lo que es el CICIN Web, considerando que, bueno, hasta el día de ayer ya hemos visto todo lo que es el manejo de lo que es el tema de, sobre todo el tema de seguimiento físico-financiero, ¿no? Tal vez antes de entrar, me gustaría, bueno, dentro de lo que es el programa de todo este módulo, ¿no? Una de las partes más importantes es el tema de cierre de proyectos de inversión, que es un aspecto que la mayoría de los municipios o muchas instituciones no lo han tomado muy en cuenta o no están considerando. Y existe ya un instructivo desde el Viceministerio de Inversión Pública, ¿no? Que aquellas instituciones que no hagan el cierre de los proyectos en el CICIN Web no van a ser registrados nuevos proyectos. Entonces es importante que se vea con detalle esta nueva forma de, este procedimiento que se tiene que tomar, se tiene que trabajar en todas las instituciones públicas, ¿no? Y por lo tanto, ustedes, como ya para el conocimiento de lo que corresponde al manejo del CICIN Web, tiene que estar claro este aspecto, ¿no? del sistema. Ya, entonces voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el cierre del CICIN Web, ¿no? Tal vez muchas de las instituciones públicas hay que considerar que tienen su propio procedimiento para cierre de proyectos, ¿no? Tengo entendido, he conocido de algunas instituciones que han hecho hasta algunos tipos de reglamentos, alguna normativa para generar este procedimiento. De todas formas, lo que se va a exponer es de forma genérica, ¿ya? Es de una forma genérica para que puedan tomar en cuenta estos aspectos de cierre de proyectos, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a desplegar la presentación. A ver, un poquito. Ya, cierre o cancelación de proyectos de inversión pública. Ya, en todo caso, siempre nos vemos en el tema de las leyes financieras. Las leyes financieras siempre, bueno, todos los años se sacan con relación a cuál es la responsabilidad, sobre todo de la máxima autoridad ejecutiva, en la que menciona que como MAE de cada entidad pública es responsable del uso, administración, destino, cumplimiento de objetivos, metas, resultados de los recursos públicos y la aprobación, ejecución, evaluación y cierre de proyectos, en cuyo efecto deberá observar las disposiciones contenidas en la presente ley y las establecidas en las normas legales vigentes. En todas las leyes financieras están repitiéndose, por así decirlo, estos artículos, ¿no? Donde te mencionan que sí tenemos que hacer el tema de cierre de proyectos, ¿no? También en sus artículos reglamentarios o en sus decretos supremos reglamentarios también te hablan del cierre de proyectos, ¿no? Te dicen que la información relativa a programas, proyectos de inversión en el registro oportuno de la actualización de CICIN Web es responsabilidad de la MAE de la entidad ejecutora, ¿no? Entonces, aparte nos dicen que para asignación de recursos al proyecto de inicio de la etapa cambio durante la ejecución, referirse a la programación de esta respecto a las fechas, costos, autoridades y los responsables, así como el cierre de proyectos, ¿no? Entonces podrán ver que ya en la normativa de las leyes financieras y su reglamentación siempre te están hablando de cierre de proyectos. Es por eso que el viceministerio está haciendo bastante énfasis en el tema de este procedimiento, ¿no?
también, ya, bueno, este tema del cierre de proyectos ya nace desde el 2016, por si acaso, ¿no? Nace desde el 2016, donde, bueno, a través de un instructivo del viceministerio, donde te dicen que tienes que hacer los cierres de los proyectos en virtud al artículo 4 de la ley 769, ¿no? Entonces, lo primero que esto es la primera vez que se ha implementado a partir del 2016. En este instructivo te mencionaba que para proyectos que concluyeron antes del 1 de enero del 2015 se debe registrar el cierre de proyecto en el módulo correspondiente en el CICIG Web, reportando mínimamente la fecha de conclusión del proyecto, sitio, fecha de los informes técnicos, legales y financieros, así como las actas de entregas definitivas, siendo responsabilidad de la entidad el cumplimiento de la normativa vigente, así como los procedimientos contables administrativos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que el CICIG Web está habilitado o se ha implementado a partir del 2010. Entonces, todos los proyectos que están registrados en el CICIG Web se tiene que hacer el cierre correspondiente, ¿no? También, bueno, te mencionaba también que los proyectos concluidos a partir del 1 de enero del 2015 se debe registrar el cierre de proyectos en el módulo correspondiente del sistema de información sobre inversiones, procediendo a la emisión del dictamen de cierre correspondiente. Es decir, que para el cierre de proyectos de inversión pública necesariamente se genera un dictamen de cierre. Ese dictamen de cierre ya sería como una forma legal de que el proyecto ha concluido en toda su etapa, ¿ya? Entonces, pero a medida de las gestiones a partir del 2016 hasta la fecha, han sacado algunos otros comunicados, ¿no? Por ejemplo, en la gestión 2018 han sacado un comunicado sobre el tema de la cancelación de proyectos, ¿ya? Entonces, hay que distinguir dos temas aquí importantes. Uno es el cierre de proyectos y otro es la cancelación de los proyectos. ¿Cuándo se hace el cierre de proyectos? Cuando has concluido el proyecto al 100%, ¿ya? Y la cancelación de proyectos es aquellos que no han tenido ninguna ejecución física ni financiera del proyecto. En muchos de las instituciones públicas, ¿no? Resulta que se inscriben proyectos, pero estos proyectos nunca han sido ejecutados, ¿no? Ya sea por temas políticos, por temas de cambio de autoridades o porque no han visto por conveniente de no destinar recursos para la ejecución de estos proyectos. Entonces no tienen ni ejecución física ni ejecución financiera. En este sentido, para este tipo de proyectos se tiene que hacer la cancelación del proyecto, ¿no? Y eso está ya vigente desde el 2018, ¿no? Un poco, sobre todo, en el tema de nuevamente recalcar en qué momento se hace un cierre del proyecto, es cuando ha cumplido el ciclo de vida. Es decir, que primero hemos hecho la preinversión, luego hemos hecho la ejecución y corresponde, después de haber hecho la ejecución, el cierre del proyecto, ¿no? Entonces, se debe proceder a realizar el cierre de proyectos para aquellos proyectos de inversión que no tengan observaciones técnicas, legales ni financieras y hayan concluido su ejecución física y financieras entre la gestión 2010, en este caso, hasta la gestión 2000, en todo caso, hasta la gestión 2023, ¿ya? Los proyectos de inversión pública que no presentan ejecución física y financiera se deben realizar la cancelación, como les he indicado anteriormente. Pero esto es importante, estimados colegas, el hecho de que tiene que cumplir el ciclo de vida del proyecto. No podemos cerrar el proyecto si hemos hecho solamente la preinversión. Tenemos que hacer la ejecución. Ahora, ¿en qué momento existen algunas consideraciones en las que sí se puede hacer el cierre de la preinversión? ¿Ya? En el caso de los proyectos de preinversión que no cuentan con fase de ejecución, ¿no? Deben
justificar el por qué se va a hacer el cierre de los proyectos en su fase de preinversión. La única salvedad de que se haga el cierre de los proyectos en su fase de preinversión es que, primero, que ya no se vea por conveniente la ejecución en su fase de preinversión, ¿no? Que ya no sea viable el proyecto en su fase de ejecución y quedaría sin efecto esa preinversión, ¿no? Pero aquí hay algo bien importante, estimados colegas, ¿no? La pregunta es, ¿por qué hemos hecho la preinversión si no está pasando a la fase de ejecución, ¿no? Entonces, tal vez las situaciones han cambiado, los aspectos han cambiado de la preinversión y se ha visto por conveniente técnica y legalmente que ya no se va a hacer la fase de ejecución. Esa es la única forma, la única viabilidad para hacer el cierre del proyecto en el CICIN web en esa fase de EDTP, ¿ya? Ahora, también en el tema de las preinversiones, en muchos de los casos, ¿no? Sobre todo en las entidades como gobernaciones y municipios, ¿no? Resulta que como gobernación o como municipio, como otra entidad, resulta que hemos hecho la preinversión, pero esa preinversión se ha buscado financiamiento con otras entidades, por ejemplo el FPS, ¿no? Tal vez nosotros, como institución, nosotros hemos realizado el proyecto de preinversión, ¿no? De un sistema de riego, digamos, ¿no? Ese proyecto de riego nosotros hemos mandado al FPS para que el FPS pueda ejecutar el proyecto a través de un convenio intergubernativo. En ese caso, también en la institución, es decir, en la gobernación o municipio o la institución donde estamos, tenemos que hacer el cierre del proyecto para ese tipo de casos, ¿no? Siempre y cuando esa preinversión sea ejecutada por otra instancia. Lo mismo puede pasar en el caso de otro proyecto de preinversión que hayamos hecho y tal vez que el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras, otro ministerio, otra entidad lo va a ejecutar. En ese caso, para nosotros ahí ha concluido. Pero tenemos que tener la garantía de que sí se va a ejecutar el proyecto. Caso contrario, sería considerado como un gasto insulso que se ha hecho y por lo tanto una malversación, ¿ya? Esos son los aspectos importantes que tenemos que tener, ¿no? También los proyectos que no concluyan físicamente en cumplimiento de sus metas programadas y ejecutados no se proceden al cierre de proyectos y tenga una justificación técnica y legal financiera debido a que estarían sujetos a observaciones. Eso hay que tomar muy en cuenta, colegas, ¿ya? Esa es una pequeña presentación. No sé si hay alguna pregunta sobre todo esta parte técnica y legal o estos aspectos, sobre todo legal, para poder verlo ya en el tema de cómo se hace el cierre de los proyectos. Ya, entonces pasaremos al tema del sistema. ¿Ya? Bueno, ya sabemos en qué momentos o cuándo tenemos que hacer el cierre o cancelación de proyectos. Primero veremos el tema de cancelación. ¿Cómo se hace la cancelación de los proyectos? Vamos aquí con... Primero vemos el tema de la cancelación. Como hemos dicho, la cancelación solamente son para aquellos proyectos que no han tenido ni ejecución física ni ejecución financiera. ¿Ya? ¿Cómo se hace ese procedimiento? Lo primero que tenemos que ir es a
la opción dictámenes. En la opción dictámenes tenemos que seleccionar el proyecto, ¿no? Podemos buscar, por ejemplo, ver qué proyecto está registrado en el SISIN web, cuya ejecución física y financiera es igual a 0, ¿ya? En este caso, por ejemplo, vamos a ir de este proyecto Banco de Leche que recién se va a ejecutar, ¿no? En el caso de la gobernación, ¿no? Entonces, como no tiene ejecución física ni financiera, tenemos que generar un dictamen de cancelación de proyecto. En el dictamen de cancelación de proyectos, por ejemplo, decimos agregar proyecto, ¿no? Nos va a decir qué requisitos nos va a pedir el sistema. Nos va a pedir un informe técnico, un informe legal si corresponde y una resolución si corresponde, ¿no? En la justificación tenemos que indicar, de acuerdo al informe técnico que nos remita la unidad solicitante. Se supone que quien tiene que solicitarte es la unidad que ha inscrito el proyecto y la unidad que indique que no va a ejecutarse el proyecto. Entonces, en la justificación tenemos que describir lo que te menciona en el informe técnico. Por ejemplo, podemos agarrar por falta, por desestimación de la ejecución del proyecto, la ejecución del proyecto por falta de recursos, digamos, ¿no? De recursos, ¿no? Entonces decimos ABCD 0001, 0021, de la fecha de hoy. Entonces siempre nos va a pedir un informe técnico. Ahora, hay un paso importante en el tema del informe técnico, por si acaso, ¿no? Este informe técnico, de acuerdo a un instructivo que ha salido del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, tiene que estar con el visto bueno de la MAE para poder hacer la cancelación de los proyectos. No podemos hacerlo alegremente, sin que la MAE tenga conocimiento de que se está haciendo la cancelación de este proyecto. De esa forma es la que te pide el viceministerio, ¿no? Una vez que tenemos el informe técnico, ¿no? Colocamos el informe técnico, colocamos la justificación y colocamos todos los datos de los responsables, de quién ha inscrito, cómo es el responsable del proyecto, la MAE, el nombre de la MAE, etcétera, etcétera. Grabamos el dictamen, ¿ya? Y nos va a salir de esta forma, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos y decimos grabar, si nosotros decimos cerrar el dictamen, lo cerramos y el proyecto ya no va a aparecer como un proyecto para su ejecución. Ya va a estar archivado, por así decirlo, ¿no? En el SISIN web. Ya no vamos a poder generar no va a permitir que se registre información física, financiera del proyecto, ¿no? Entonces, esa es una de las características, ¿no? Desaparece como vigente del SISIN web una vez cancelado el proyecto, ¿no? Una vez cancelado el proyecto, de igual manera podemos subir el dictamen a través de la opción de la que aparece en esta parte izquierda de la pantalla, ¿no? Es la de subir el dictamen, ¿no? Entonces, con eso ya ha finalizado el tema de la cancelación de proyectos, ¿ya? En este caso, yo lo voy a borrar para que no tenga problemas este proyecto que recién se va a ejecutar, ¿ya? Ese es así de sencillo, es el tema de la cancelación de proyectos, ¿no? Es sumamente sencilla.
¿Por qué? Porque a final de cuentas son proyectos que no han tenido ejecución, ¿no? No sé si hay alguna pregunta respecto al tema de cancelación de proyectos. Tal vez han tenido algún percance, etcétera, ¿no? Entonces, así, bueno, como les digo, es sumamente sencillo este aspecto de cancelación. Una consultita, entonces estos proyectos están dentro del POA que no se han ejecutado por falta de recursos económicos y no así, digamos, por falta de alguna cuestión técnica o por no presentarse, digamos, no puede haber también que no se presenten, pero esta es cuestión de que no se ha ejecutado o no tiene recursos económicos en el POA, algo así es. Bueno, son varios aspectos que pueden ver el tema de la cancelación, pero no solamente se hace la cancelación de proyectos de esta gestión, lo puedes hacerlo de gestiones, lo tienes que hacerlo de gestiones pasadas, ¿ya? No nos olvidemos que, bueno, para cancelación de un proyecto, no tiene que justificarse desde la unidad ejecutora. ¿Por qué no lo han ejecutado el proyecto? Puede ser por falta de recursos, por el tema de que ya no, bueno, han cambiado las circunstancias para su ejecución, es decir, que ya no es viable, ya no es técnica, socialmente necesario el proyecto. Entonces son esos aspectos que te inducen a hacer la cancelación del proyecto, ¿ya? No necesariamente puede ser por el tema presupuestario. Claro está que en muchos de los casos, en gran parte de las instituciones, uno de los aspectos es el tema presupuestario, pero también puede ser temas técnicos, temas incluso legales, ¿no? Que ya no den viabilidad legal del proyecto. Entonces, si no hay viabilidad legal, entonces, ¿qué corresponde? Su cancelación, ¿no? Esos son los aspectos. Pero, disculpe, licenciado, entonces no se ejecuta cuando ya se cancela. Además, otro procedimiento, digamos, cuando ya están en SICOES, ya está publicado, y hay veces también se puede cancelar en ese momento, también algunos proyectos, y eso es esa misma modalidad o es otro. Bueno, en el tema, si, por ejemplo, si ya he licitado, ¿no? Bueno, está todo en proceso de licitación, pero resulta que no hay proponentes, no hay interés para la ejecución de ese proyecto. No necesariamente significa que lo tengas que cancelar el proyecto. Lo que tendrías que ver es por qué no hay proponentes para el proyecto. Puede ser que el proyecto, ¿no es cierto?, sus precios no estén de acorde a los del mercado. Entonces, por eso no hay ningún proponente. Entonces, ¿qué correspondería en ese caso? Ajustar el proyecto, realizar un análisis técnico, viendo si el costo del proyecto o lo que nosotros hemos escrito está acorde al tema, a los costos del mercado. Si no es así, vamos a tener que revisar el estudio, vamos a tener que actualizar el estudio y hacer cambio de costo del proyecto para que tenga el sustento técnico, sobre todo, y la viabilidad técnica para nuevamente licitarlo. Los proyectos de cancelación solamente se dan cuando la institución decide que ya no va a ejecutar ese proyecto, que ya no es viable para la gobernación, para la institución, que ya no hay necesidad de la ejecución, ¿no es cierto? Por factores económicos, por factores técnicos o por factores legales, ¿ya? Pero si ha inscrito un proyecto, ¿no?,
que sigue existiendo la necesidad de su ejecución, pero por otros factores no puedo lograr adjudicar, por así decirlo, tendría que revisar por qué no se están adjudicando el proyecto, ¿no? ¿No? Ese son el tema del tema de cancelación de proyectos, ¿no? Entonces, ahora, eso es ya los motivos que se tienen que hacer la cancelación, ¿no? También no nos olvidemos que, bueno, hay muchos aspectos, sobre todo en el tema tenemos que revisar sobre todo proyectos de gestiones pasadas. En gestiones pasadas, ¿no? Les mencioné que anteriormente se inscribían proyectos hasta con un boliviano, ¿no? Esos proyectos con un boliviano eran más que todo proyectos que eran presiones de las organizaciones sociales, de los beneficiarios que querían ver el proyecto. Entonces, esos proyectos son los primeros que hay que analizar, los primeros que hay que ver si es necesario que todavía estén vigentes en el sistema, en el SISIN Web. Si no es necesario que estén vigentes, entonces necesariamente tenemos que empezar a depurar todos aquellos proyectos de gestiones pasadas que nunca se han ejecutado. ¿Ya? Ahora pasemos al tema de cierre de proyectos. El tema de cierre de proyectos, ¿no? Lo primero siempre que hay que considerar para el tema de cierre de proyectos, ¿ya? Son aquellos que han concluido al 100% su ejecución física y su ejecución financiera, sí o sí. ¿No? Ahora, ¿cómo se hace el registro en el SISIN Web de los cierres de proyectos? Lo primero es que tenemos que solicitar, o sea, en este caso, solicitar de los proyectos que se han concluido documentación mínima para poder hacer el cierre. ¿Cuál es la documentación mínima que te pide el sistema? La documentación mínima que te pide el sistema son, primero, informe técnico, informe legal, informe financiero. En el informe técnico, lo que tienen que especificar es que el proyecto ha concluido un 100%, físicamente, que no se tiene planilla, que se han cumplido las metas, ¿no? que en todo caso que se tienen documentación de respaldo, es decir, actas de recepción definitiva, en el caso de construcciones, las actas de recepción definitiva, en el caso de supervisiones, las actas de cumplimiento de contrato del supervisor o de la consultoría o del DESCOM, ¿no es cierto? Entonces, con eso ya estás diciendo que el proyecto ha concluido, que no se debe nada, entonces recién se puede proceder al tema de cierre. También tiene que haber el informe financiero. En el informe financiero tiene que mencionar que no existe problemas de pago de planillas, que se han pagado el total de las planillas adeudadas y que no existen pagos pendientes por parte de la institución a la empresa contratista o a los supervisores, ¿no? Y en el aspecto legal tiene que verlo, el informe legal tiene que hacer análisis si se han cumplido los contratos, si se ha cumplido el tema de si ya tiene las actas de recepción definitiva, etcétera, tienen todo completo, si no hay ninguna observación de índole legal para su cierre de proyecto. Solamente con esa información mínima, y además tendrán que acompañar, bueno, yo siempre les recomiendo que además acompañen a los informes técnicos y legales, ¿no? Los respaldos que corresponden. ¿Y cuáles son los respaldos mínimos que deberían contemplar? ¿No? Pero eso va a depender mucho de la institución, ¿no?
deberían contemplar por lo menos, ¿no?, el acta de recepción definitiva, porque a partir del acta de recepción definitiva te está garantizando que el proyecto haya concluido y no debes nada, ¿no? El acta de cumplimiento de contrato y lo del supervisor, ¿no?, y el acta de cumplimiento de contrato del DESCOM si es que existiese, ¿no? Entonces con eso ya estaría todo respaldado mi documentación, ¿no? Bueno, con esa documentación lo que se genera es un dictamen de cierre de proyectos. ¿Cómo se hace el dictamen de cierre de proyectos? ¿Cómo se registra ese dictamen? Lo primero es ir a la opción cierre de la inversión, ¿ya? Entonces tenemos que verlo. Cierre del proyecto, agarramos. Lo que tenemos que buscar es en qué gestión se ha concluido, ha estado inscrito por última vez el proyecto, ¿no? ¿En qué gestión ha sido que ha estado inscrito por última vez el proyecto? ¿Ya? Entonces, tenemos que detectar, por así decirlo, yo voy a hacer algún ejemplo del 2020. ¿Ya? Aquí están toda la lista de mis proyectos que estaban inscritos en el 2020. ¿Ya? Ahora, lo primero es que tengo que detectar en dónde está el proyecto, ¿no? Por ejemplo, este proyecto, mejoramiento del sistema de riego, comunidad Caluyo Grande, Macumpaya, Chaya, Antigua, municipio de Totora, ¿ya? Ya, una vez seleccionado el proyecto, determinado el proyecto a través del código SISIN o el nombre del proyecto, lo que tengo que llenar son formularios. Ahora, pasa lo siguiente, ¿no? Estos formularios, bueno, por lo menos en la institución donde trabajo, nosotros tenemos estos formularios para que las unidades ejecutoras lo llenen en formato Excel. En formato Excel ellos nos mandan con toda la información para poder nosotros vaciar esa información y llenarlo al sistema, ¿no? Eso sería uno de la forma más recomendable, porque a partir de esa información yo como usuario puedo copiar la información que la unidad solicitante me ha remitido, ¿no? Entonces también podrían diseñar formularios Excel con la información que te pide el sistema, ¿no? Y de esa forma para el usuario que registre en el sistema va a ser mucho más sencillo poder registrar, ¿no?, toda la información. ¿Qué información te pide? A veces esta información resulta un poco complicado conseguir o ser, por lo menos conseguir por parte de las unidades ejecutoras. Pero bueno, sí o sí te pide el formulario, esta información al sistema. ¿Qué formularios son? Por ejemplo, te pide una serie de preguntas, ¿no?, que te dicen: proceso de contratación. ¿Cómo estaba el proceso de contratación? ¿Tenía una incidencia baja, mediana o alta en la ejecución del proyecto? Podemos decir que no ha tenido ninguna incidencia, ¿no? ¿Ya? Luego, adecuación de los estudios de preinversión. Te dicen si el proyecto ha sido adecuado, los proyectos y su incidencia, ¿cuál han sido? Han sido bajas, podemos hablar, ¿no? Pero estos criterios lo tienen que decir las unidades ejecutoras, ¿no? Entonces son varias preguntas. ...17 preguntas son similares: incrementos al costo, deficiencia en el área administrativa, falta de compromiso de los beneficiarios, insuficiente disponibilidad de recursos, desembolso de recursos de forma poco oportuna,
falta de personal capacitado de la unidad ejecutora, deficiencia en la cantidad de equipos e insumos, problemas climatológicos, problemas físico-geográficos, desempeño, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos tenemos que empezar a solicitar cuál ha sido la incidencia, ¿no? Puede ser que algunos sean altas, pueden ser que algunos sean medias, etcétera. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que solicitar, tenemos que seleccionar algunas de las 3 opciones del formulario. Una vez llenado esos cuestionarios, ¿no? Agarramos y decimos, ¿no? Una vez llenado, lo que corresponde es también llenar por lo menos llenar el tema de observaciones, ¿no? El tema de observaciones también te pide que pongamos unas observaciones. Sin observaciones podemos colocar, sin observaciones, ya, grabamos, ¿no? Vamos a registrar de esa forma para que vean cuál es el siguiente paso. ¿No? Luego, una vez llenado toda esa información en el primer cuadro, el siguiente cuadro es cuestionario de las lecciones aprendidas. No, bueno, te dice las lecciones aprendidas, el diseño, si el diseño fue adecuado, el número de componentes dificultó la ejecución, las metas fueron realistas, la modalidad de ejecución fue adecuada, la estrategia de la ejecución fue eficiente. Entonces, todas esas lecciones aprendidas tenemos que llenarlo en el tema de observaciones. Entonces, esa es. Entonces, llenamos esas informaciones. Esas informaciones a veces llega a ser un poco tedioso poder registrar si son sobre todo proyectos antiguos, ¿no? Si son proyectos antiguos, no es siempre, por lo menos en la institución donde trabajo, siempre ha sido un poco tedioso llenarlos. ¿Por qué? Porque incluso los técnicos te mencionan cómo yo sé cuál ha sido las lecciones aprendidas, el tema de los problemas, etcétera, ¿no? Pero si no se llena por lo menos un par de esa información, no podemos avanzar en el registro para el cierre de proyectos, ¿no? Una vez, el tema de las lecciones aprendidas, nos vamos al tema de las metas. ¿Cómo está relacionado el tema de las metas con el tema de las metas? ¿Cómo sabemos qué metas realmente se han ejecutado? Se supone que al momento del registro del proyecto, ¿no? En la primera parte, sobre todo, en la parte del registro de proyectos, ¿no? Vamos a verlo. En el tema de clasificadores. En el tema de la programación de la inversión, nosotros hemos registrado el tema de las metas, ¿no? Entonces, al momento de registrar el proyecto, hemos colocado cuál va a ser las metas del proyecto. En este caso, la meta del proyecto es un estudio elaborado. Entonces, esta meta, una vez concluido, nosotros tenemos que ver si el proyecto, ¿no? Si el proyecto ha sido, qué metas ha llegado a concluirse, ¿no? En este caso, si yo tendría que decir, de la meta programada, que era un estudio elaborado para este proyecto, ¿cuánto he ejecutado? ¿No? En muchos de los casos, por así decirlo, si yo me he propuesto ejecutar 10 kilómetros de carretera, ¿cuánto he llegado a ejecutar? ¿Cuánto he llegado a ejecutar de los 10 kilómetros? A veces
puede ser menos o a veces puede ser un poco más, siempre y cuando, bueno, tal vez ha habido algún contrato modificatorio que ha ampliado tal vez en alguna distancia el proyecto de sus 10 kilómetros iniciales. Puede existir, ¿no?, que por temas de volúmenes, por temas de costos, etcétera, han disminuido el tamaño o los 10 kilómetros que estaban previstos inicialmente. Entonces, esa situación tenemos que registrar en el sistema, ¿no? Entonces, por así decirlo, para este proyecto yo voy a colocarlo igual, un estudio, ¿no? Luego, bueno, vamos a colocar un estudio igual, un estudio, y grabamos, ¿no? Ya está grabado las metas. Luego dictamos el empleo. ¿Cuántos empleos ha generado? De la misma forma, cuando nosotros hemos inscrito el proyecto, hemos determinado cuánta mano de obra calificada, cuánto de mano de obra no calificada, cuánto de mano de mano de obra no calificada urbano, rural, etcétera. En este caso, por ejemplo, nosotros nos hemos propuesto, o el proyecto se propuso al momento de registrar el proyecto, de cinco mano de obra calificada. Entonces, ¿cuánto ha ejecutado esto? Digamos que igual han sido 4 nada más, ¿no? Entonces ya hemos llenado, bueno, se llena el tema de principales problemas, lecciones aprendidas, metas o productos, cuánto de las metas que nos hemos propuesto, del empleo, cuánto ha generado el proyecto, y finalmente recién podemos realizar el dictamen de cierre. Pero antes del dictamen del cierre, ¿no?, tenemos que llenar el registro de la situación del proyecto, ¿no? Eso, ¿en dónde lo registramos? Lo tenemos que registrar en el módulo de seguimiento financiero, estado, situación del proyecto, ¿no? Entonces, para el estado de situación del proyecto, lo que tenemos que registrar es agregar un registro en qué estado está el proyecto. Lo primero, ¿ya?, antes de que genere el dictamen de cierre del proyecto, tenemos que registrar la situación del proyecto. ¿Cómo se llena eso? Por así decirlo, que tiene por entrega de informes, en proceso de adjudicación, entrega el informe final, entrega del informe final. Entrega del informe final. Físicamente, ¿no?, tenemos que decir que el proyecto ha concluido en un 100%. ¿No? Financiero, que ha concluido que se ha cancelado, todas las planillas del proyecto. ¿No? Administrativo, lo mismo, no se tiene problemas administrativos para su cierre, no se tiene problemas administrativos para su cierre, ¿no? Este determino cuándo ha concluido, por así decirlo. En este caso tenemos que ver lo que ha sido el 2020 y ha concluido de esta fecha. Avance financiero, avance físico. Esto es importante, estimados colegas, que nosotros estemos seguros que, bueno, se tiene que estar seguros que ha concluido al 100%. Si nosotros no colocamos el 100% en el avance físico, no nos va a permitir cerrar el proyecto, ¿ya? Sí o sí tenemos que cerrar el proyecto al 100%, ¿ya? Lo recomendable en este caso es subir la fotografía del proyecto.
se supone que el proyecto ya concluido, ya tienes la obra concluida, entonces una fotografía del proyecto te está garantizando que para cualquier evaluación, cualquier seguimiento posterior, que te han remitido con las imágenes correspondientes, ¿no? También la documentación, podríamos subirlo, las actas de recepción definitiva, ¿no? Mediante la cual ya estás asegurando que existe toda la documentación con respecto a las actas, ¿no? Entonces podemos subirlo toda esa situación y decimos grabar. A ver, ¿qué me está pidiendo? Sí o sí. Fotografía, vamos a ver. Vamos a tratar de buscar una fotografía para ver cómo se hace. Digamos esto. Lastimosamente también te da el tamaño de la fotografía, tienen bastantes restricciones, hasta el tamaño de los ¿no? Vamos a ver otro. No estoy encontrando un archivo de fotografía. A ver. No. Solamente tenemos que grabar, ¿no? Pero de todas formas, a ver, una vez que guardamos todo eso, ya, recién en el sistema nos va a permitir cerrar el proyecto, ¿no? Aquí recién vamos a poder generar un dictamen donde tenemos que llenar información relacionado a relacionado a la autoridad, el nombre de la MAE, los responsables de los proyectos, etc. Les voy a mostrar un dictamen que ya se ha guardado para que vean qué información se genera. Vamos a ver. Ahora acá, a ver este proyecto. Ya, vamos a compartir. Aquí está. ¿Ya? ¿Qué información nos va a generar el dictamen? El dictamen nos va a generar el costo total del proyecto, cuánto ha sido el costo total del proyecto. Esto ya lo va a sacar del mismo sistema. Nos va a sacar también cuánto ha ejecutado durante todas las gestiones. Esto también va a recoger del sistema el dictamen. Periodo de ejecución, en qué año se ha ejecutado. Movilidad de la ejecución de los componentes, ¿no? Lo que nos va a pedir, lo que vamos a registrar en el módulo, en el CICI de cierre, en el formulario, va a ser el informe técnico, el informe legal, el informe financiero. Sí o sí nos pide estos tres documentos. Caso contrario, no nos puede cerrar el proyecto, ¿no? Resulta, bueno, nos va a pedir una pequeña encuesta donde vamos a tener que decir, ¿se logró el objetivo del proyecto, sí o no?
¿no? Se supone que estamos cerrando el proyecto, ya concluido, está funcionando el proyecto, se debería colocar sí, ¿no? Luego va a sacar toda la información que se ha llenado respecto a los problemas de la ejecución, el formulario que hemos colocado, lecciones aprendidas. Bueno, también nos pregunta, por ejemplo, ¿quién va a dar la sostenibilidad del proyecto para proyectos capitalizables? Es decir, se supone que un proyecto tiene que tener, si hemos hecho ya la ejecución del proyecto, tiene que pasar a la fase de operación, ¿no? ¿Y quién lo va a operar el proyecto? ¿No? En muchos de los casos, si fueran proyectos de inversión pública, de caminos, por ejemplo, ¿quién normalmente se encarga de la operación del mantenimiento? ¿No? Lo encarga su servicio departamental de caminos o su servicio municipal de caminos. Ellos lo van a hacer, ¿no? Y cuando ha sido transferido con algún documento, con alguna fecha, con algún documento donde se transfiere el proyecto. Entonces, eso también nos pide el proyecto. Entonces, esa información tiene que también estar especificada en el informe técnico, ¿ya? Luego nos pide los datos de la MAE, nos pide el responsable del proyecto, quién ha sido el responsable del proyecto. Con toda esa información se genera este dictamen. Y con este dictamen, una vez concluido, se firma y se registra en el sistema de forma escaneada. Entonces, esa es la forma de cierre de proyectos en el SISINWeb. Esta es la última etapa de cierre de proyectos en el SISINWeb. Una vez concluida, una vez registrada en el SISIN, ya no hay más, ya no se hace más, ya pasaría a formar parte de todos los proyectos con cierre, ¿no? Consideraciones también para el tema de cierre de proyectos. A ver, nuevamente entraremos. Ya. Lo primero, tomar en cuenta las ejecuciones presupuestarias, ¿ya? Si un proyecto, por así decirlo, hemos inscrito con 10 millones de bolivianos, ¿no? Su costo total del proyecto es 10 millones de bolivianos según el estudio, ¿ya? Pero por temas de licitación, de adjudicación, nosotros hemos adjudicado en 8 millones de bolivianos. Entonces, el proyecto no nos va a permitir, el sistema no nos va a permitir cerrar el proyecto porque nos va a decir que 2 millones de bolivianos no está registrado en el sistema como ejecución, ¿ya? En ese sentido, ¿qué tenemos que hacer para este tipo de proyectos? ¿Ya? Para este tipo de proyectos, lo que corresponde primero es hacer un dictamen de cambio de costo, es decir, igualar la ejecución que se ha tenido durante la vida del proyecto con el costo total del proyecto. De esa manera nos va a permitir el sistema recién hacer el cierre del proyecto, ¿ya? Ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos importantes, ya les he mencionado que tenemos que hacer el tema de las planillas o la situación del proyecto. Tenemos que llenar en qué situación está, ¿no? Eso se lo hace en la parte de financiamiento, de físico. Ahora, el tema del tema del costo del proyecto, tenemos que sacar un dictamen del proyecto, por ejemplo, digamos, de cualquier proyecto, ¿no? Ya agarramos y decimos si
nuestro costo total del proyecto difiere con las planillas que se han ejecutado años anteriores, tenemos que hacer un cambio de costo, un dictamen de cambio de costo, como en este proyecto, por ejemplo. Tenemos que igualar esos dos aspectos. ¿Ya? Esas son una de las consideraciones importantes. Si no lo hacemos ese dictamen de cambio de costo, no vamos a poder generar, no se va a poder cerrar el proyecto. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, hay particularidades, ¿no? Que difieren. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa en el caso de proyectos por administración directa? ¿No? En caso de proyectos por administración directa, se supone que muchos proyectos lo hacemos por administración directa, es decir, contratamos personal, contratamos mano de personal que va a ejecutar el proyecto, contratamos insumos, contratamos insumos, equipamiento, todo lo que se va a necesitar en proyectos. Existen ese tipo de proyectos, se ejecutan ese tipo de proyectos. ¿Cómo cerramos ese tipo de proyectos? De la misma forma, bueno, igualamos lo que es el costo total del proyecto con lo que se ha ejecutado años anteriores, lo primero. Ahora, en este tipo de proyectos no va a haber un acta de recepción definitiva, ¿no? Porque no se solicita a la empresa, o no se firma con la empresa contratista un acta de recepción definitiva. Lo que yo les recomiendo para ese tipo de proyectos es que se basen en los informes de conclusión del proyecto, que deberían deben dejarlo, ¿no?, los responsables de los proyectos, ¿no?, cada gestión. Entonces, eso te va a servir como respaldo, ¿no? En base a eso, vamos a tener que generar los informes técnicos, legales y financieros y decir cuáles han sido las metas del proyecto, cuáles han sido las metas. De igual manera, llenar todo lo que corresponde, ¿no?, en el tema de cierre de proyectos referente ¿no?, por así decirlo, a las metas programadas, los empleos y el dictamen del proyecto. Entonces, esa va a ser nuestro respaldo para tipos de proyectos por administración directa. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más en el tema de cierre de proyectos? ¿Qué consideraciones más? ¿No? Bueno, hay un tema importante que a veces han tratado de hacer en las instituciones públicas, por lo menos tengo conocimiento no solamente de donde trabajo, sino en otras instituciones públicas, ¿no?, que, por así decirlo, que el proyecto han ejecutado hasta cierta parte, luego han hecho la resolución del contrato, la resolución del proyecto, sobre todo la resolución del contrato con la empresa, y lo han dejado a medias. Por si acaso, ese tipo de proyectos no se puede cerrar. ¿Por qué? Porque está a medias el proyecto. Y se supone que solamente tenemos que cerrar de aquellos proyectos que han concluido en su totalidad. Lo que corresponde para estos proyectos que han hecho resoluciones de contratos o cosas o similares, sobre todo resoluciones de contratos, es volverlo a inscribir el proyecto de la parte que falta. Concluir el proyecto, una vez concluido el proyecto, se va a hacer ya el cierre del proyecto con esta nueva empresa que ha concluido con las actas de recepción definitiva con esta última empresa, ¿no? Esa es una de las consideraciones importantes en el tema de cierres, ¿no? ¿Qué más en el tema de cierre de proyectos? Otro de los aspectos importantes, bueno, otro de
Como os he mencionado, ¿no? Sobre todo hay que tener mucho cuidado en los proyectos de preinversión. Los proyectos de preinversión no se puede cerrar así por así nada más, ¿no? No sé si hay alguna pregunta de todo este proceso de cierre de proyectos. Licenciado, buenas noches. Una consultita. Dígame. Utilizando un ejemplo de la subalcaldía, la subalcaldía había presentado un proyecto por proyecto zonal, ¿no? Un POA zonal para la construcción de un puente. Entonces, ellos lo habían inscrito por 170.000 bolivianos. Ya. Y una empresa se adjudica con el monto de 140.000. Ya. Nosotros conocemos que hay gastos internos, gastos de operaciones y todo eso, y correspondía a 5.000 bolivianos menos restantes. Entonces habían 165.000 bolivianos Ya. que tenían que ejecutarse, pero la empresa se adjudica con 140.000. Ahora, lo que sucede es que los beneficiarios están reclamando el tema de ese dinero, dónde están los 25.000 bolivianos restantes y todo eso. Y ahora quieren hacer el cierre de proyecto, cancelación de proyecto. ¿Dónde van esos 25.000 bolivianos, licenciado? Así para poder orientar a los beneficiarios. Es que se ha hecho un completo problema aquí en donde yo trabajo, entonces no existe respuesta alguna acerca de del departamento de finanzas y todo eso. Eso es caso normal, sobre todo en los comunarios, sobre todo de los beneficiarios, ¿no? No solamente pasa eso, yo creo, en la institución donde trabajas, sino en muchas otras instituciones, hasta aquí, en la institución donde yo trabajo, ¿no? Nosotros no nos olvidemos que el costo total del proyecto ya es referencial, primer punto, ¿no? Es decir, ¿no? Yo he inscrito, sobre todo, bueno, te das cuenta fácilmente si el proyecto ha sido ejecutado en una gestión nada más. Te cuesta 200.000 el proyecto. Has inscrito el proyecto por 200.000 bolivianos en el SISIN web, ¿ya? Pero por temas de licitación, por temas de adjudicación, lo has adjudicado en 150.000 bolivianos. Ese 50.000 bolivianos, ¿no? Va a formar parte ya de saldo caja bancos de la institución. Si no lo has ejecutado, si tu proyecto ha sido ejecutado en esa misma gestión, ¿no? Y no es lógico que digan que ese proyecto devuélvanos la plata. Lo que hay que decirles, ¿no? Que el proyecto tenía un fin, una meta. Se ha cumplido esa meta. La institución, la gobernación o alcaldía ha cumplido la meta, ¿no? Ahora, ese sobrante, lo que se está haciendo, como va a ir a saldo caja bancos o a final de cuentas incluso durante la gestión, si no voy a ejecutar, si mi contrato me define 150.000 bolivianos, yo puedo destinarlo para la ejecución de otro proyecto. Esa es la respuesta, que se ha priorizado ese recurso, pero sí se ha garantizado que el fin, que el proyecto, el puente, la escuela o la carretera se ha cumplido en su meta. Y la institución no tiene por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? No tiene la obligación de agarrar y decirles, como no se ha gastado esta plata, entonces los devolveré. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el compromiso de la alcaldía era ejecutar un proyecto con una meta definida, ¿no? Sí, licenciado. Entonces,
palabras cortas, entonces los 25,000 bolivianos estarían a disposición de la institución. Correcto. Y ellos ya, licenciado, tenía esa duda. ¿Ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, ingeniero, buenas noches. Hola. Buenas noches, le escucho. Bueno, ingeniero, o sea, con respecto a los cierres, más o menos lo que he ido comprendiendo, para cargar al SISIN, tiene que, o sea, más que todo, esta parte es la parte técnica, lo que utilizan los ingenieros, ¿no? Uh-huh. Entonces, toda esa información, como digo, quizás se puede generar un Excel en base, digamos, a esas preguntas. Correcto. Y esa hay que vaciar a todo, porque un administrativo, digamos, casi no conoce, digamos, de esta situación de las preguntas. Correcto. Ya, ahora, en la parte financiera, o sea, para el cierre, a tocar en varios aspectos, es opciones para cierre, antes de generar el dictamen de cierre, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene que estar igual, digamos, la ejecución tanto en el SISIN como en el SIGEP. O sea, se hace la comparación de eso porque del SIGEP son todas las planillas pagadas reales, ¿no? Uh-huh. Y hay veces, digamos, las empresas incurren en multas. Entonces, se paga menos esa multa ya. Entonces, siempre va a haber, digamos, esa diferencia de lo total ejecutado versus, digamos, sin que sea registrado, digamos. Uh-huh. Entonces, en esos casos, digamos, no se va a poder cerrar el proyecto. A ver, en el caso de las multas, en el caso de las multas, se maneja de diferente forma, ¿no es cierto? Primer punto, yo cuando genero una multa a una empresa, esa multa, bueno, yo voy a generar una planilla, por así decirle, por 100,000 bolivianos, ¿ya? Pero esa planilla tiene una multa por 50,000 bolivianos, pues diría por 100,000 bolivianos, 10,000 bolivianos, digamos que es mi multa, ¿no? Yeah. Pero en el SIGE va a aparecer como ejecutado 100,000 bolivianos. Esa multa, esos 10,000 bolivianos, se considera como otro ingreso para la institución. Es más, se genera como recursos propios. Pero, ingeniero, esos 10,000 ya no se le va a pagar a la empresa. Claro, se lo pagaría a los 90,000. Claro, pero en el SIGE va a aparecer como 100,000 bolivianos. Como 100,000 bolivianos. No sé, tal vez en la institución donde ustedes estén trabajando no están considerando así y en el SIGEP en el SIGEP solamente están haciendo un registro de 90,000 bolivianos. Así nomás. Y menos los 10,000 bolivianos. Pero lo más lógico es que en el SIGEP aparezca por los 100,000 bolivianos como ejecución y por el lado de ingresos propios de la institución, ¿ya? Esos 10,000 bolivianos aparezcan como recursos propios por temas de cobro de multas y de otros ingresos por temas de multas. Porque caso contrario, tu costo total de tu proyecto está variando y tu contrato se supone que es por el monto o por un monto definido. Si le estás pagando menos por el monto definido, entonces estarías incumpliendo el contrato. Pero le dicen, o sea, digamos, ahorita, digamos, si yo lo pagaría, digamos, si ejecutaría los 100,000, tendría que pagar, digamos, adicionalmente entonces la empresa, aparte. Claro, no lo va a pagar, sino esos 10,000 bolivianos a la institución lo va a considerar como ingreso propio, ¿no? Como ingreso propio va a ingresar a otra cuenta, con otra fuente y organismo. Claro, y el total del pago va a ser los 100,000. Exactamente.
Ahora sí está claro, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, está bien. Entonces, en ese sentido, tu ejecución de tu planilla va a ser por los 100,000 y la ejecución en el CICIN web va a ser por los 100,000. Ya no sé, bueno, porque ese 10,000 bolivianos se va a considerar como recurso propio que puedes destinarlos a otros gastos, ¿no? Claro, como ingreso para la institución sería eso, ¿no? Exactamente. Entonces tiene que estar siempre nivelado, digamos, tanto CICIN como el pago para que se pueda cerrar, ¿no? Correctamente. Ya, ingeniero, muchas gracias. Ya. No sé si hay otra pregunta más al respecto. Ya. Entonces, son estas formas que se hace el tema del registro, de los dictámenes de cierre, ¿no? Que es la última etapa de un proyecto en el CICIN web. ¿Ya? ¿Cómo vemos el tema de qué proyectos se han cerrado? Hacer una depuración, ¿no? En la opción que dice proyectos cerrados o cancelados, te va a salir toda la lista de los proyectos que están cerrados o cancelados en el CICIN. Esos proyectos ya no están vigentes, ya no puedes hacer nada, ya no puedes modificar, ya no puedes actualizar, ya no puedes hacer absolutamente nada. Ahí quedó como un historial más de proyectos concluidos y cancelados. ¿Ya? Entonces, esa es la forma esa es la forma de hacer el tema de cierre de proyectos, ¿no? Ahora, me gustaría mostrarles, bueno, todo lo que son los módulos de reportes, el módulo de reportes que tiene el CICIN web. Este módulo de reportes te sirve bastante para hacer sobre todo el tema de seguimiento, para hacer consultas de diferente índole, ¿no? Para poder ver varios aspectos de la información que tienen tus proyectos registrados en el CICIN web, ¿no? Uno de los principales que podemos ver es el tema de clasificadores. En el tema de clasificadores, por ejemplo, podemos ver clasificadores de acciones. ¿Qué acciones puedes tomar en cuenta en el CICIN web al momento de tu denominación de tus programas, de tus proyectos de inversión pública, ¿no? ¿Cuáles te admiten el sistema? Vamos a ver esto, por ejemplo, que es importante. ¿No? Voy a agrandar un poquitito más. Aquí te dice, ¿no? ¿Cuál es la acción? Las acciones que te admite el sistema, por ejemplo, es actualización. ¿Qué significa actualización? Acción por la cual revisa un estudio que se actualiza al anterior con objeto de determinar de manera precisa el nuevo valor de aquellas variables que resultaron que hayan experimentado cambio. ¿Qué tipo de proyecto va a ser? No capitalizable, ¿no? Otro, por ejemplo, el tema de control, ¿no? ¿Cuándo vamos a denominar a un proyecto con la acción de control? Cuando sea una acción de intervención de objeto de mantener o llevar una cuota determinada, un problema identificado. ¿Qué tipo de proyecto va a ser? No capitalizable. Y así podemos determinar, ¿no? A veces, bueno, sobre todo siempre esto me ha pasado en la institución donde trabajo, donde a veces se les ocurre colocar cualquier nombre de los proyectos, ¿no? Y explicando se les dice, ¿qué va a ser tu proyecto? ¿Qué vas a hacer? No, voy a hacer tal cosa, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos que guiarles a los técnicos en el sentido de cuál debería ser la acción que va a poder
de admitir el proyecto al momento de su registro, ¿no es cierto? Esto son 38 acciones, ¿no?, que te va a permitir. Entonces, solamente esos 38 lo vamos a poder decirles que escojan con una que esté relacionada con su proyecto, ¿ya? Entonces, incluso este listado de acciones ya debería estar contemplado cuando incluso estemos haciendo el ITCP de un proyecto, ¿no? Porque no nos olvidemos que al hacer el informe de condiciones previas va a pasar posteriormente a la fase de preinversión. Y una vez inscrito en su fase de preinversión, tiene que pasar a la fase de ejecución, ¿no? Entonces, esas son las características, o esas son que hay que guiarles ya desde un principio, incluso desde el nombre del ITCP. Eso es una recomendación, ¿ya? Entonces, es importante que vean que sí puedes tener esta información respecto a las acciones para poderles guiar mejor a la parte técnica o a la parte que está definiendo los nombres de los proyectos. ¿Qué más? A ver. ¿Qué otros tienen? Hay también relación etapa-componente. Esta etapa-componente ya es también para guiarles a los... vamos a ver esto más. Etapa-componente, ¿no? ¿Qué componentes puede tener, por ejemplo, los tipos de estudios, ¿no? Si estoy hablando de un EDTP, va a tener solamente el componente de auditoría, el componente de construcción y el componente de supervisión, ¿no? Y esto es tanto para proyectos capitalizables o no capitalizables. En la fase de ejecución puede tener el componente de administración, auditoría externa, capacitación, asistencia organizacional, equipamiento y maquinaria, estudios complementarios, fiscalización, gestión de riesgos, etcétera, etcétera. Son 16 componentes que pueden tener, pero dependiendo del tipo de proyectos, en algunos capitalizables sí vas a poder admitirlo, en otros proyectos no capitalizables no necesariamente cualquier tipo de componente puede ser admitido, ¿no? Entonces es un poco de la lógica de orientarles también. Cuando un proyecto estén definiendo, las unidades ejecutoras tienen que guiarse también en esta lista para que determinen qué componentes puede tener un proyecto. ¿Ya? ¿Qué más? Luego tienen varios otros, ¿no? Clasificador de área de influencias, tipo de cambios de gestión, lista de programas, lista de metas, listado de convenios, sector programas, etcétera, ¿no? Entonces, incluso podemos verlo por gestiones, a veces van cambiando el tema de los de los reportes que te manejan como clasificadores. Eso es uno de los principales reportes que maneja, una de las herramientas que maneja el CICINWeb, ¿no? Es interesante esto porque te guía sobre todo en el tema de poder orientarles a las unidades ejecutoras. Luego, ¿qué más tiene? El tema del plan programa, ya, a ver, sobre todo quiero ver el presupuesto, seguimiento, validación, proyecto, el tema de proyectos cerrados, ¿no? Aquí puedes sacar la lista de todos los proyectos cerrados que tienes en tu institución, ¿no? Y hacer una verificación con los proyectos que tienes vigente, ¿no? De tal forma que puedes ver cuáles ya has cerrado y cuáles te faltarían cerrar, ¿ya? El tema de plurianual, bueno, también, el tema de la validación, ¿no? En tema de validación, un poco te sirve para ver
para hacer ciertos análisis respecto a datos generales de los proyectos activos por la gestión. Sobre todo es importante en el tema de ver a nivel de archivo Excel, ¿no? Y no estar verificando uno por uno, ¿no? Los datos con los cuales has registrado tus proyectos en la o en una gestión determinada, ¿no? Normalmente se hace esto para datos de la presente gestión. Entonces se determina, por ejemplo, los datos generales de los proyectos activos en la gestión, con qué datos están, datos generales, códigos sectoriales, código del PERES, todo lo que hemos llenado con anterioridad. Podemos hacer una verificación, una validación de todos esos datos, ¿ya? Entonces también el tema de cuáles cuáles están con georreferenciaciones, etcétera, etcétera. Entonces es una lista de datos, sobre todo para que nosotros verifiquemos si están bien llenados los proyectos que están en la presente gestión, ¿ya? Ese es uno de los datos, es uno de los reportes importantes que tiene el sistema. Luego tenemos el seguimiento financiero, ¿no? En el tema del seguimiento financiero, ¿no? Nos muestra el tema de la programación financiera mensual. Esto, por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo desde un ejemplito. Ya. ¿Qué nos muestra esto, por ejemplo? De todos mis proyectos, cómo hemos programado según el anteproyecto de presupuesto. Cuánto en enero, cuánto en febrero, cuánto en marzo, cuánto en abril, cuánto en mayo, etcétera, etcétera, hasta diciembre. Esto nos va a permitir hacer un seguimiento de cuánto se han comprometido. No nos olvidemos que el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo hace hincapié sobre todo en el tema de hacer seguimiento a lo que uno se ha programado. Entonces, si hay desfases, tomarán en cuenta de esos desfases, a veces te hacen ciertas observaciones porque no se está cumpliendo de acuerdo a la programación. Entonces, es importante a partir de este reporte que uno vea cuántos se han programado por proyectos de ejecución por meses. ¿Ya? ¿Qué más? ¿No? Entonces tiene varios reportes el tema de la programación financiera, reprogramación financiera. Podemos ver el tema de detalle de cuánto está la ejecución financiera por partida, seguimiento histórico de la ejecución, ¿no? Por ejemplo, este reporte de seguimiento histórico te mide de proyectos de la gestión, pero considerando las 5 gestiones anteriores, ¿no? Hay proyectos que van arrastrándose de gestiones anteriores, entonces te va determinando cuánto por gestión, ¿no? Esto sobre todo para hacer una verificación de cuánto está registrado en el CICINWeb versus cuánto está registrado en el CIGEP, ¿ya? Entonces, de esta forma es la que se hace todo este tema del tema de los reportes. Tiene un montón de reportes y bueno, dependiendo, lastimosamente hay que hacer uso hay que verificar este tema de reportes y a partir de los reportes que generan podemos hacer datos estadísticos para llevar un control a nivel institucional, ¿ya? Entonces, esa es una mirada bastante rápida del tema de los reportes. No sé si hay alguna pregunta, tal vez el tiempo que corresponde, podemos verlo de absorber todas las preguntas de todo el módulo del sistema, ¿no? Bueno, les escucho si es que hay alguna pregunta al respecto de todo el módulo que hemos estado pasando durante estos 5 días.
Bueno, estimados colegas, espero que la explicación que durante estos días he tratado he compartido, sé que es bastante amplio y un sistema, lastimosamente, para aprenderlo hay que manejarlo, ¿no? Hay que manejarlo, hay que hacer uso, hay que hacerlo uso todos los días, hay que verlo cuál es su funcionamiento, ¿no? De esa forma se puede aprender, ¿no? Se puede tener experiencia en el manejo, ¿no? No nos olvidemos que este sistema también va cambiando todos los días, van teniendo algunos ajustes correspondientes, ¿no? No es estático el manejo del SISIN web, ¿no? Como cualquier otro sistema que se vea o que se está manejando actualmente en las instituciones, siempre están cambiando, incluyendo el SIGEP, ¿no? Hay muchos cambios que día a día van apareciendo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo siempre no tengan miedo al sistema. El sistema, uno puede hacer los ajustes correspondientes, uno puede ver cómo se puede hacer el mejor uso de la información. Y si uno sabe manejarlo, te puede servir bastante para ver toda la información respecto a los proyectos, ¿ya? Si no hay preguntas, estimados colegas, yo les agradezco mucho por haberme dado la oportunidad de transmitirles el conocimiento, la experiencia que he tenido en el manejo. Les agradezco mucho y cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, no duden en escribirme. Siempre dándome tiempito, siempre trato de absorber preguntas de estudiantes o de estos cursos, ¿no? O del manejo del sistema. Ya, les agradezco mucho. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por la explicación que nos ha dado. Claro, el sistema es